por dos razones muy importantes. Primera razón es quién fue Rabbi Shmuel Nagid. Rabbi Shmuel Nagid era uno de los más grandes rabinos de esa época. Estamos hablando de hace como 1000 años en España. Primero. Segundo, que hay mucha gente, no se puede creer, ¿no? Pero hay mucha gente que yo conozco que estudió 5, 6, 7 años en una yeshiva, estudió ya bastante Gemara y no tiene la más remotísima idea, ¿ok?, de cosas que están escritas y que hay que saber antes de empezar a estudiar. Es decir, no considero normal que una persona se ocupe ahora en física, vamos a decir, que se ocupe de saber teorías sobre la gravedad de los cuantos, cuando no tiene la remota idea que es un átomo. ¿No? No puede ser. Tiene que saber que es un átomo. Y después, si sigue estudiando y profundizando, va a saber que es un cuanto y vamos a explicar si tiene gravedad o no tiene gravedad. Es lo mismo que pasa acá. Hay gente que sabe páginas de Gemara y sabe tomos de la Gemara, y cuando les cuento cosas que están escritas acá, que hay que saberlas antes, no tienen una idea. Y si se quedan con la boca abierta, sí, era así, sí, pero nunca lo pensé. Pero ¿cómo nunca lo pensaste? Hay que saberlo antes, es decir, uno tiene que saber estas cosas antes de empezar a estudiar. ¿No? Antes de empezar a estudiar. Uno no puede saber detalles históricos sin saber qué es historia y qué es prehistoria. Hay prehistoria, historia. Después de saber qué es prehistoria y qué es historia, puedo saber detalles de historia. Pero no puedo saber cuáles son los nombres de todos los comandantes de Napoleón cuando fue a conquistar Rusia sin tener la remota idea que Napoleón era francés. ¿No? No puede ser. Corto, no me entiendes. No puede ser. Si hay cosas que son generales y hay que saberlas antes de los detalles. ¿Ok? Y el que no lo sabe puede pensar que sabe, pero no sabe. Porque no tiene las reglas generales del Talmud. Por eso Rabbi Shmuel Nagid fue el primero que escribió reglas del Talmud. Estas reglas están imprimidas en el tomo de Brajot. Después de la explicación de Rabbeinu Asher del Rosh a la Gemara, Sefer Mabot Talmud de Rabbi Shmuel Nagid. El libro del prefacio del Talmud. No es un libro, es una especie de citaciones, no es muy largo, pero es muy importante saberlo, muy. Vamos a explicar un poco primero histórica. ¿Quién fue Rabbi Shmuel Nagid? Rabbi Shmuel Nagid, primero todos los nombres Nagid, Anagid. Anagid quiere decir el comandante, el jefe, Nagid viene a ser una especie de, un poco menos que rey. De vez en cuando hay rey que se lo llama Nagid. A David Amelech le dicen Nagid. Sí, pero no es un visir, viene a ser, en visir está bajo alguien. Él era el más grande del pueblo de Israel en esa época. En España. Pero en general, ¿por qué? Él no es nazi, no es nazi. No. Ahora, Nagid viene a ser una especie de, una persona muy importante. Nosotros llamamos a cualquier persona Nagid. Ahora, ¿qué pasa? Rabbi Shmuel Nagid es una persona muy importante, porque aparte no como el rabino conocido de esta época, por la vida de él. Era una persona que se ocupaba en sus ¿cómo se dice? En su vida, estudió Torah de grandes rabinos, pero estudió también ciencias generales, como la mayoría de los rabinos que vivieron en España en la época medieval, que estudiaron también ciencias generales, y hebreo, y demás, y escribía cantos, y aparte se ocupaba ¿de qué? De ser el comandante en jefe del ejército musulmán en Sevilla. Es decir, él era el comandante del ejército musulmán de Sevilla. Claro. Es decir, ¿es Sevilla o Granada? No, puede ser Granada que se peleó con Sevilla, no importa.
los musulmanes, después de conquistar España, se ocupan, como todo buen musulmán, es de pelearse unos contra los otros. ¿No? Entonces, por eso pierden siempre. Entonces, se pelearon uno con los otros y dividieron España en como provincias. Y de esas provincias se ocupaban de no pelearse contra los cristianos, sino pelearse entre ellos y matarse entre ellos. ¿Ok? Porque cada visir pensaba de que él le correspondía el visirato del otro. Y se peleaban entre ellos. Es algo sabido en todo el imperio musulmán, de que así se comporta hasta el mismo día de hoy. Es decir, cuando Muhammad empezó a conquistar Arabia y salieron a conquistar los alumnos todo lo que podían conquistar, hasta el día de hoy, la idea, el árabe siguió siendo tribal, de su tribu, es decir, la confianza y la fe y ¿cómo se dice? La entrega es únicamente a su tribu, no a la tribu del otro. Así es. Entonces, cuando tenía un interés general, que es conquistar a todo el mundo, no hacía falta tribus, conquistaban. Cuando dejaron de conquistar, más o menos se asentaron, empiezan las batallas entre ellos. ¿Por qué? Porque odian a la tribu contraria más de lo que odian al otro, al que no es musulmán y al que no es árabe. Por eso, el emperador del imperio musulmán que estaba en Bagdad, él decidió cambiar a todos los jefes del ejército de las provincias y poner ¿quién? Mamelucos, que no son árabes. Mamelucos son prisioneros del sur de Rusia que fueron esclavos, los liberaron y pasaron a ser comandantes del ejército porque saben de que esa persona es esclavo, que es eslavo o caucásico de ese lugar. La confianza que le tiene a él es más la confianza que le tiene al primo de él. Porque el primo de él está casado, la esposa es de otra tribu. Entonces el día de mañana lo puedo matar. ¿Cómo mataron a los hijos de Muhammad? ¿No? Los hijos de Muhammad no se murieron de gripe. ¿No? Se fueron matados. Entonces, no tienen fe ni en su profeta. Entonces, ¿cómo uno puede tener confianza con el otro? Entonces, trajeron otro pueblo, los mamelucos. En 200 años, los mamelucos, ¿por qué hace falta que nosotros seamos comandantes de jefes y no seamos emperadores? Y se sacaron encima a los musulmanes y empezó el imperio mameluco, que es el que paró a Gengis Khan, en las conquistas de Gengis Khan en el Medio Oriente. Pero es sabido entonces que los árabes se ocupan especialmente de pelear de uno con los otros. Hasta el día de hoy. ¿Ok? Hasta el día de hoy. No cambiaron mucho. Entonces, Rabbi Shmuel Hanagui se ocupaba de comandar el ejército de Granada contra el de Sevilla. Y se mata, una vez salvó incluso la vida del rey de Granada en una batalla. Entonces, él se ocupaba de Torah, se ocupaba de dirección comunitaria y se ocupaba de pelear batallas. Es algo que es muy difícil hoy en día de poner juntos. Es decir, hoy se puede entender en Eretz Israel, pero en la diáspora es algo que no. Judíos pelearon en ejércitos, pero comandar ejércitos, un goy contra otro goy, ¿a vos qué te importa? Que se maten. Que tengan mucho éxito los dos. ¿No? Como siempre deseo cuando dicen que hay problema en Siria, que se matan unos con los otros, que sigan teniendo mucho éxito. Entonces así, empezamos el prólogo del Talmud. ¿Por qué perdí el tiempo, entre comillas, en explicar quién fue Shmuel Hanagui y de qué época actuó? Porque hay mucha gente que estudia libros sin saber el contexto histórico, geopolítico. Entonces entienden menos de lo que se puede entender. Hay cosas que se pueden entender únicamente sabiendo el contexto geopolítico de donde fue escrito tal libro. Cualquier texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Quién dijeron eso? Los alemanes. ¿Los alemanes le decían a otros o decían a sí mismos? Los alemanes que se dedicaban a la hermenéutica, a la interpretación de textos. Entendido. Sitz-im-Leben. Sitz-im-Leben. Primera palabra en alemán que digo en mi vida. Sí. Cualquier texto fuera de contexto es un pretexto. Ya. Segunda.
Ok. Es por eso que Hitler, cuando estaba perdiendo con los rusos en la Segunda Guerra Mundial, imprimió 500.000 de libros de un estúpido alemán que dice que conquistó Tahiti. No me acuerdo cuál era el nombre, lo tengo en mi casa guardado. Un dibujito animado, ¿no? Que él es un alemán y conquista acá y conquista allá, no se puede perder. Entonces le mandó a los comandantes y a todos los encargados de sargento en adelante del ejército para decir, ustedes tienen que ser como él. ¿No? Muy inteligente Hitler, ¿eh? Sí. Seguimos, empezamos, no seguimos. Dice así, Amar Mahaber, dijo él que escribió este prólogo. At-Talmud nahlak lesnei halakim. El Talmud está dividido en dos partes. Mishnah o Pirusha Mishnah. La Mishnah y la explicación de la Mishnah. Y la Mishnah no es Torah escrita, es Torah oral. Al ser Torah oral, viene a ser parte del Talmud. Entonces el Talmud, como dijimos, se divide en dos. Mishnah y la explicación de la Mishnah. No toda Gemara explica toda Mishnah. ¿Por qué? Porque hay muchos tomos de Mishnah que no tienen Gemara. O que tienen Gemara en el Talmud Babli. Es decir, no tienen Gemara en el Talmud Babli, tienen Gemara en el Talmud Yerushalmi. O que la misma Gemara, por ejemplo, la Mishnah habla de 3 temas y la Gemara explica uno de los 3 temas. Y los otros 2 quedaron como quedó en la Mishnah. No hay que explicar. Si no explican cualquier cosa, explican únicamente cosas que tienen que explicar, que hace falta explicar porque la gente si no nos va a entender. ¿Ok? Entonces está en la Mishnah y Pirush la Mishnah. A Mishnah y Anikre Torah Sheba'al Peh. La Mishnah es lo que es llamado Torah oral. Behu Yesod Torah she'etiku Moshe Rabbeinu alav shalom ad yemei Rabbeinu Kadosh alav shalom. Y es la raíz de la Torah que fue recibida alumnos de maestros desde Moshe Rabbeinu hasta Rabbi Yehuda Hanassi. ¿Y por qué la escribió? Sí, ¿por qué hacía falta que Rabbeinu Kadosh escriba la Torah oral? Si estaba dada oral, déjela oral. No. ¿Para qué la escribió? Para que esta Torah oral no fuera perdida en el exilio, porque no es lo mismo el primer exilio del primer templo que el segundo exilio. El primer exilio estamos todos por acá. Babilonia, Egipto, la mayor parte de Israel estaba por acá. Segundo exilio, en cualquier lado. Cualquier lado que esté, siempre ves alguno que tiene o ascendente judío o que es judío. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser judío que vive en el fin del mundo que no tiene de quién saber cómo cumplir las 613 mitzvot? Para eso escribió la Torah oral. La pirushas y la explicación esta, que es la explicación de la Mishnah. Si dijimos la Mishnah, dijo que es lo que recibieron los alumnos hasta Rabbeinu Kadosh. ¿Y por qué la escribió? Después dice así, el Pirush, la explicación de la Mishnah, él también se divide en dos partes. Es algo servido en la época estamos hablando de la época de los Geonim. En la época de los Geonim, los Geonim tienen un sistema ellos escriben por lo general de esta manera. Esto se divide como una especie de sinopsis. Este tema se divide en 4 categorías. Esta categoría se divide en 3 categorías. Estas 3 categorías se dividen en 2 categorías cada una. Son muy sinópticos. Lo mismo dice acá. Este Pirush también se divide en 2. El Pirush de la Mishnah, que viene a ser lo que hoy en día llamamos Gemara, se divide en 2. Uno es la halajá mekuyemet, ve'abet halajá de Juyá. Uno es la halajá que hay que cumplirla, y es sabido que hay que cumplirla, y otra es la halajá que no hay, que fue, como se dice, de Juyá. De Juyá, ¿cómo puedo traducir la palabra de Juyá? No aceptada, que no aceptaron esa halajá, los rabinos de esa época. Y ahora voy a explicar, ¿qué significa la halajá mekuyemet? La halajá que hay que cumplirla. A mekuyemet, y se la mandó mi primo Moshe Rabbeinu, es lo que se fue estudiado de la boca de Moshe Rabbeinu, y Moshe lo recibió de Kadosh Baruj Hu, de Dios. Tanto sea algo que fue nombrado por uno de los tanaítas, tanto sea algo que fue nombrado por muchos tanaítas, no importa.
En el momento en el cual un Taná dice, alajá le Moshe en Sinai, que es en alajá que recibe Moshe en Sinai, se terminó el asunto. Alajá mekuyemet, mekuyemet. Como Shefshar como gen mahloket de Juyá, y también cuando hay discusiones que fueran, una de las ideas fue dejada y no fue recibida por nuestros sabios, y Shelonet Kam Gmar Mekuyam, Benjete de Ibrahim, Benjete Rabin. Una alajá que fue dejada fue una alajá que no fue aceptada por los rabinos, tanto sea una alajá que un rabino dice, tanto es una alajá que 1000 rabinos dicen. Es decir, vienen 1000 rabinos al Bet HaMidrash y dicen, miren, la alajá es así, así, así. Y esos vienen ahora y dicen de que esa alajá no tiene razón. Si los rabinos de esa época no aceptan la idea de esos rabinos, tanto sean muchos o sean pocos, esa alajá fue dejada. Ahora, la pregunta es, una pregunta que tiene que saber. Rabbeinu Kadosh dijimos, Moshe Rabbeinu escribió la Torah. Rabbeinu Kadosh compiló y escribió la Mishnah. En la Mishnah hay muchas cosas que no son alajá. Entonces la pregunta que tiene que saltar es, ¿para qué escribir cosas que no son alajá? ¿No? Si no es alajá, ¿para qué la escribes? ¿Entendido? Hay quien dice que Napoleón Bonaparte es chino. De conclusión, no es chino. ¿Para qué escribirlo? Escribir que Napoleón Bonaparte es corso o francés, no importa. Pero no hace falta decir que es chino o que viene de Ruanda, Burundi y es negro. No, porque es algo que vas a llegar a la conclusión de que no va a ser. Entonces, si vas a llegar a la conclusión de que no va a ser, tú que ya sabes cuál es la conclusión, ¿para qué la escribes? Rabbeinu Kadosh ya sabía que no era el alajá. Así. Entonces, ¿para qué hacía falta que la escriba? Si esta vida que el alajá no va a ser así. ¿Entendido? Entonces, ¿para qué escribo cosas que no son del alajá? Vealo mutab victor de baralajá. Es preferible escribir algo corto y conciso, que es la alajá. Tiene cosas que no tienen nada que ver con la alajá, que al final no fueron aceptadas. Eso complica mucho la vida. Imagínense que volvemos a Napoleón, porque me gustó este ejemplo. Yo doy una clase sobre Napoleón y empiezo a decir, bueno muchachos, antes de hablar de Napoleón vamos a ver qué era. ¿Era chino? Media hora del shur, no es chino. ¿Era negro? Media hora del shur, no es negro. ¿Era italiano? No es italiano. ¿Era finlandés? No es finlandés. Me gasté de un shur de 60 minutos, me gasté 59 minutos para explicar por qué no era así, no era así, no era así, no era así. Ahora, Napoleón, que era un francés, ¿qué hizo? No hay tiempo. Pero no es estúpido. Es preferible, si tengo 1 hora para saber quién fue Napoleón, que me explicas cortamente quién fue Napoleón. Es decir, 1 minuto dónde nació, 1 minuto y medio qué nacionalidad tenía. Quiere decir que en 60 minutos abarca un tema, ¿no? Entonces Rabbeinu Kadosh no escribió una novela. Porque Rabbeinu Kadosh escribió la Mishnah, que es algo, no nada más la santidad de la Mishnah, sino es algo que tiene que enseñarnos lo especial, lo esencial, que es la halajá. Entonces, ¿para qué Rabbeinu Kadosh empieza con cuentos? Y al revés dice así, y el otro dice así, pero el otro dice así, y el otro dice así. ¿Pero para qué? Si tú sabes al final de que los rabinos no aceptaron la halajá de él. ¿Para qué la cuentas? ¿Entendido? Pero mutable y de halajá, es preferible con decir algo que de halajá. Tu jala le ashivó, le puedes contestar a esta persona que te pregunta, que a Jajam Kadmonim, que los sabios anteriores a Rabbeinu Kadosh, Kol Echad Ve'echad, Etikre Nafsho Maselamad, cada uno de ellos escribió para sí mismo resúmenes de las halajot que él estudió de su rabino. Ve Mashelamad, Ben Davar She'eno Halajá, Shu Halajá, Ben Davar She'eno Halajá. Tantas cosas que tienen que ver con la halajá, tantas cosas que al final fueron desechadas de la halajá. Es decir, cuando Rabbeinu Kadosh escribió la Mishnah, no es que empezó y escribió de nada, no. Él recibió resúmenes de tal rabino, de la escuela rabínica de tal, de la escuela rabínica del otro. Recopiló. Después de recopiló, los separó en temas y después empezó a preguntarles, usted que fue alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿usted escuchó lo que está escrito acá? Porque yo recibí un resumen que dice que Rabbi Shimon Bar Yochai en tal tema dice tal cosa. Sí, yo lo escuché. Bueno, escuché, quiere decir de que es auténtico.
que sí que puedo traer esa idea. Aunque al final no va a ser alhaja como él, pero lo puedo traer. ¿On? Y decir cosas, y también Rabbi Shimon Bar Yochai cuando escribió, no escribió únicamente alajot, escribió cosas que tienen que ver con alhaja y cosas que no tienen que ver con alhaja. Porque llevar Rabbeinu Kadosh la TIC, y cuando Rabbeinu Kadosh fue a copiar y a resumir y a ordenar los tomos de la Mishnah en sus diferentes temas, tuvo que escribir también cosas que no tienen que ver con alhaja, que de Shelo y Rashut, le Mishelaman, Memlomar, Kak Vekak Shamati, mi Ploni Ploni, para que no venga después el mismo alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai y le diga, ¿usted escribió tal cosa? ¿Y por qué no escribió la tal otra y la tal otra y la tal otra? Quiere decir de que el resumen que usted tiene es un resumen falso. Es decir, Rabbi Shimon Bar Yochai estudió de Rabbi Akiva un tema. En ese tema hay 10 puntos esenciales. Y él los resumió. Primer punto, segundo punto, décimo punto. Rabbeinu Kadosh recibió esos resúmenes. Y él dividió esos temas y los puso los 10 puntos. Ahora, el día de mañana, aunque sea cosas que no son alajá, el día de mañana, si Rabbeinu Kadosh no escribía esas cosas que no tienen que ver con alajá, que no son alágicas de Rabbi Shimon, van a venir los alumnos o los alumnos de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai y va a decir, señor Rabbeinu Kadosh, usted se equivocó en la Mishnah. ¿Por qué? Porque el punto 2 y 3 y 4 y 8 no fueron nombrados en la Mishnah. Quiere decir de que usted recibió un resumen, nada más le faltaron algunas hojas. Si usted veía ese punto 2, 3, 4, 8, puede ser de que la alajá va a ser como nuestro rabino, Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso Rabbeinu Kadosh dijo, no, yo les quiero tapar la boca a todos a priori. Traigo todo. Todo lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanto sea aceptado por los rabinos demás, tanto sea no aceptado. ¿Para qué? Para que el día de mañana no digan que yo me equivoqué. No es que le importa que le digan que yo se equivoqué. Eso puede provocar que arruinar toda la construcción de Rabbeinu Kadosh, porque Rabbeinu Kadosh quería hacer la Mishnah para que todo el pueblo de Israel acepte eso como código alágico. Entonces, si el día de mañana los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai dicen, la Mishnah se equivocó acá, no trajo el otro, perdió una hoja acá, no tenía computadora, el Word se le trabó, el Google de él tampoco andaba. No. Y no es gran cosa. Y los alumnos de Rabbi Meir, lo mismo. Y los alumnos de Rabbi Yehuda Bar Ilai, lo mismo. Que es que van a seguir la próxima generación. Cuando uno empieza a estudiar, ahí toma un libro de Mishnah y lo ven en la yeshiva estudiando Mishnah, vienen, ¿qué está estudiando? ¿Mishnah? Ay, cómo perder su tiempo con la Mishnah. Si está todo equivocado, es un libro totalmente lleno de equivocaciones. Entonces, en 100 años, ese libro hay que tirarlo para la Gnizdah. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptarlo. ¿Cómo hace Rabbeinu Kadosh para que todo el mundo lo acepte? Trae todo, menos cosas esotéricas. Pero trae todo para que el día de mañana las diferentes escuelas alágicas puedan llegar a aceptar. Digo, bueno, trajo la idea, aunque la alajá no es como nuestro rabino. Con todo esto tiene respeto a nuestro rabino y lo trajo. Y es decir, no se equivocó. ¿Entendido? Veim Omar, y con todo y esto, si los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai llegan a decir de que con todo y eso la Mishnah no es tan detallada, y Shibu le pueden contestar, que no, alajá mekuyemet. Le pueden decir, ¿para qué trajiste esto si no es alajá? Dice Rabbi Yochai, sí, no es alajá mekuyemet, no es una alajá que hay que cumplirla, es una alajá. Es la idea lógica de Rabbi Shimon Bar Yochai, no es la alajá. Es decir, la tiene que traer, no para que la gente se equivoca. Es decir, pues, el asunto es canonizar la Mishnah. Para canonizar la Mishnah está fácil traer todas las ideas. Ahora, para que la gente no se equivoque, le dice, mire, usted tenga cuidado, no cada cosa que escribe la alajá. Tenga cuidado. Por eso traigo claves. ¿Qué claves? Rabbi Yehuda. Son claves. Pero traigo la idea de Rabbi Meir. ¿Para qué? Para que los alumnos de Rabbi Meir no tiren la Mishnah al tacho de basura. ¿Entendido? Esos son los comentarios de él. Entonces, Rabbi Kadosh comenta. No comenta, trae las ideas. Y no escribe nada, él No, en sí mismo nada. no, él en sí mismo sí. Hay cosas que escribió que es su idea. Pero por lo general no las trae. Muy pocas Mishnayot que él trae su idea. Que es lo que él piensa sobre todo el tema. ¿Okay? Él podía. Él estaba en la generación
al final de los tanaítas. ¿Okay? Ese viene a ser el último tanaíta, se puede decir. Entonces, él puede llegar y escribir como Taná. El alumno del Rav también se considera también en el medio. Dice en la Gemara, Rav, el alumno de Rabbeinu que se llamaba Rav Tanahu Pali. Él se considera como Taná y puede discutir con cualquier Taná. Si puede haber una mahloket, una discusión entre, no sé, Rabbi Meir y Rav. Aunque Rabbi Meir estuvo 100 años antes. No importa. Él se considera por su grandeza de Torah. Vejen Amru Hazal Masejet Eduyot, así escriben nuestros sabios en el tomo de Eduyot, en el primer capítulo. Lama uzkeru divrei yahid ben divrei rabim lebatala. ¿Por qué en la Mishnayot hay muchas veces que traen tal rabino dice una cosa y todos los ramas rabinos dicen otra cosa? Entonces, ¿para qué hace falta traer esa idea de ese rabino cuando todos los demás discuten con él? Rabbi Meir dice tanto y Jamim dicen otra cosa. Si la halajá va a pasar como Jamim, hace falta traer la idea de Rabbi Meir. ¿Para qué? Entonces contesta en la misma Masejet Eduyot, dice así: si el día de mañana venga uno y dice, no, yo escuché que en tal halajá, así es la halajá. Le dicen, sí, lo que tú escuchaste es la idea de Rabbi Meir y no es la halajá. Porque si no traes a Rabbi Meir y el día de mañana dice, no, yo escuché de mi rabino que no es así. La gente no lo va a mirar torcido y va a decir, este es un medio reformista. Sino va a decir, no, tú eres un santo, muy bien. Muy bien. Un pequeñísimo problema es que la idea es de Rabbi Meir y no es nada como Rabbi Meir, nada más. Pero todo está bien, tú recibiste bien, tus rabinos te dieron una... La halajá existe esta halajá en el mundo, no es una cosa de otro mundo, ¿ok? La segunda parte de la explicación de la Mishnah, que es la Gemara, Itchalev lechaf alef halakim. Se divide en 21 partes. Es decir, una se divide en alajá mekuyemet alajá de Juyá, y otra se divide en 21 tipos distintos de explicaciones de la Gemara. 21, escuchen bien. Primero lo voy a leer y después lo voy a explicar. Cada uno explicar cada uno de ellos. 21. Sí. No hace falta que lo anotes. ¿Sí? Dice así. Primero, Tosefta. Después, Braita. Después, Pirush, explicación. Después, Elá, pregunta. Después, Tuvá, respuesta. Después, Kushia. Dificultad, es decir, no, contradicción es tiurta, es otro. Kushia viene a ser una especie de contraversión. ¿No? Y Piruk es la explicación de esa contradicción. Y tiurta es una cuestión, te cuestiono. Tú dices así, te cuestiono. Y Siua es dar una especie de apoyo a una idea a través de otra idea. Tú dices así, quiere decir que tú dices como tal rabino en tal cosa parecida que también dice lo mismo como tú. ¿Ok? Siua. Remaya viene de la palabra de la raíz Reshmem Hei, en arameo, que viene a decir, Reshmem Hei viene a decir tirar algo de un lado al otro. Yo tengo este micrófono y lo tiro para allá. Rami. Cuando en la Gemara dice Rami, Ramule, Riminhu, esa raíz, que es Resh Mem Hei, quiere decir tirar algo. ¿Qué significa tirar algo? Si la Gemara dice una cosa y después viene la Gemara y dice Ramileu, o Rami, o Ramile, o lo que sea, quiere decir de qué hora dicen así. Tú dijiste esa cosa, quiere decir que tu conclusión es 2 puntos, tal y tal cosa. O tu idea básica es tal y tal cosa. Ahora voy a tomar tu idea y la voy a tratar de montar en otro tema totalmente distinto. Y veo si tu idea puede llegar a ser montada en ese tema. Y si tu idea no puede ser montada en esta halajá, como este tema es una halajá mekuyemet, es una halajá, quiere decir que lo dijiste acá es una estupidez. Es decir, tú dices una cosa,
a conclusión de lo que dices es tal y tal cosa. Vamos a ver si esta conclusión es factible en otros temas, que yo ya sé cómo es la halajá en esos temas, para ver si es factible. Si es factible, no hay problema. Pero si no es factible, quiere decir de que una de las dos, o que esa halajá está equivocada, o que tú estás hablando de estupideces. ¿Ok? Porque no puede ser que esto sea verdad y esto sea verdad, cuando la conclusión puede ser una conclusión textual, puede ser una conclusión subliminal, una conclusión de pensamiento profundo, tal y tal cosa. Tú dices y acá dices otra cosa. Volvemos a Napoleón. Estamos con Napoleón hoy. Entonces, si la conclusión de que tú dices acá es que Napoleón vivió en la época medieval, ¿cómo puedes explicar que Napoleón anuló las leyes de la... si tú dices que Napoleón tuvo una época medieval, ahora vamos a otro lado. Está escrito que Napoleón anuló las leyes de la Revolución Francesa. Menos mal, porque si no se seguía matando ahí con la guillotina, pero no importa. Anuló. Y yo sé que la Revolución Francesa fue en el año 1779. Quiere decir de que ya no es época medieval. Entonces, si Napoleón anuló cosas después de 1779, quiere decir de que estuvo después de 1779, ¿no? Digo, no mucho después, porque él era un sargento ya en esa época, no importa. Pero estaba en esa época. Quiere decir de que tú no puedes decir que es una cosa medieval. Quiere decir que una de las dos. O acá nos equivocamos, o acá nos equivocamos. ¿Ok? Pero tú no puedes decir, bueno, y no estuvo. No existe, no estuvo. Si no estuvo, entonces quiere decir, anula tu idea. No puedes decir, no estuvo, pero tengo razón yo. No puedes decir eso. ¿Por qué? No sé por qué me emperro con Napoleón. Debe ser porque una vez me acuerdo en un problema con muchos rabinos que no tienen la menor idea de historia, la menor idea, pero la menor, que de vez en cuando hacen Hilul Hashem. Es una especie de profanación del nombre divino. Yo me acuerdo que una vez en una convención, no tan importante, pero no importa, había rabinos y había también gente normal, y de repente, común, y de repente el rabino dice que cuando Rashid se encontró con Napoleón, y yo me empecé a transpirar porque no puedo, me empecé a picar, no puedo, me ahogo, me sentía mal, físicamente me sentía mal. Digo, este estúpido está hablando, y la gente se empezaba a mirar y tipo, estos rabinos están cada vez peor. Y no sé dónde ponerme, porque no puede ser, discúlpeme, son 700 años de diferencia, discúlpeme. 683 años, ¿no? No importa, no puede decir. Son cosas que no se pueden decir. ¿No? Napoleón nunca se encontró con Rashid. Que si viene algún torcido dice, no, Napoleón, Rashid vivió como 800 años, como no sabe. No. O Napoleón tenía 800 años, tampoco. Son cosas torcidas, ¿me entienden? Entonces, el que no sabe tiene que decir que no sabe. No hace falta, como dice el versículo en Mishle, que estudiamos en el Shiur, Gam, Kestil y Herash, de Jajam y Hashem. También un estúpido que se calla aparenta como sabio. Si un estúpido y un sabio, si se calla el estúpido, aparenta como sabio. ¿No? Está ahí, la gente le pregunta y sí, hay que pensarlo. Muy interesante lo que dijo, no tiene la menor idea, pero como no dijo nada, entonces una persona puede... No hace falta hablar de estupideces, es una mitzvah, Tenemos acá. Eso es Remaya. Seguimos. De Atkafta. Atkafta es una especie... Leatkif es ¿cómo se dice? Una guerra, un ataque. Ataca esa idea. ¿Cómo tú dices la cosa? Así, tal. Es una Atkafta. De Utzraja. Utzraja es una especie de sistema que usa la Gemara. De vez en cuando hay dos ideas muy parecidas que parecen exactamente lo mismo. O dice tal Tanaíta dijo tal cosa y tal Tanaíta
dijo lo mismo. Y tal Tanaíta dijo lo mismo. Primera pregunta de la Gemara es, ¿para qué? Este y este. O digan los Jajamim. Hace falta decir este y este y este. Entonces la Gemara dice, tal Tanaíta dijo esto, ¿y por qué hace muy importante nombrar el nombre? Porque como en otra discusión, en otro lado del mundo, en otra halajá, aparentemente él piensa de otra manera, que tú no pienses de que en esta halajá piensa distinto, piensa lo mismo, no. En esto él sabe de que así es la halajá. Y el otro Tanaíta, ¿para qué lo traes? Porque en el otro lado, que es también del otro lado del mundo, también dijo algo que aparentemente, de manera cuando uno no profundiza, puede llegar a equivocarse. Y el tercer Tanaíta también lo traen. ¿Por qué? Porque como no sé, es decir, buscan, Utzajabin, es decir, la palabra en hibrid es sarif. ¿Para qué hace falta? Hace falta. No hay en la Mishnah no hay palabras de más. No hay nada de más. Rabbeinu Kadosh cuando dice lo más, ¿cómo se dice? Conciso que puede ser. Entonces no va a decir, este dijo, y el otro dijo, y el otro dijo, y el otro dijo, va a traer una lista de 10.000 rabinos. No. Lo trae porque hay algo que nos quiere enseñar, a través de que saber de que tal rabino dijo tal cosa y el otro también. ¿No? Seguimos. Umase. Hay muchas veces que la Gemara en la Mishnah dice, en la Gemara dice, Maasebe. Hay una discusión, tal rabino contra rabino, después dice, y había tal rabino de que hizo de tal manera. ¿Para qué traen ese maase, esta historia, ese cuento? Para decir de que ese rabino aceptó la idea de uno de los dos. Es decir, uno dice que tal cosa se puede hacer, y otro dice que tal cosa no se puede hacer. Después nos cuentan un cuento de que Rabbi Yohanan hizo tal cosa. Quiere decir de que Rabbi Yohanan aceptó la idea de uno de los dos. Por eso nos cuentan el cuento, porque Rabbi Yohanan no es un reformista y no es el más grande rabino del Talmud Babli, el más grande del Talmud Yerushalmi. Entonces, si traen el cuento es para que nosotros sepamos algo a través del cuento. ¿No? Es muy importante saber qué es lo que pasó, porque mucha gente que estudia, y es algo que falta mucho en esta generación, de que la gente estudia muy bien, pero no tiene contacto con no vio al rabino, no vio acciones. Entonces dice, no, según Alajá, descubrí de que en tal manuscrito, el Rambam está escrito acá. Y encontré otro manuscrito que también nadie lo vio, que no se está diciendo al Rambam o de algún caraíto, de algún alumno de Jesús, que dice tal y tal cosa. Entonces, bueno, quiere decir de que hay que hacer así. ¿Dónde lo viste? ¿Hay alguno en los últimos 1900 años que hizo así? No, pero no me importa. No, te tiene que importar. Porque no puede por un manuscrito cambiar toda la y toda la costumbre del pueblo de Israel en todas las comunidades de todo el mundo. Muy importante el manuscrito. No estoy despreciando el manuscrito, pero con todo, uno puede tirar todo por un manuscrito. Por eso uno tiene que saber, ves lo que uno hace, uno ve al rabino. Por eso se dice en el tomo de Brajot, Gedolashi Mushat el Torah y otra muda. Es más importante le shamesh la Torah, es decir, usar la Torah, ver a un rabino cómo hace, más que estudiar Torah. ¿De dónde lo deducen eso? Del versículo que dice Elisha. Que Elisha dice, Kan Elisha, acá está Elisha, Asher yatzak mayim bidei Eliyahu, que le lavó las manos a Eliyahu Naví. Nada más lavó las manos, no estudió con él, seguro que estudió con él. Pero él dice, lo más importante para mí no es que estudié con él, porque muchos que estudiaron con él. Yo viví con él, conviví con él, hasta llegar al punto de que yo le lavé las manos a él. Es decir, tengo una relación con él directa. Entonces, esta relación directa me dio cosas que yo sé que otros por ahí no saben, porque por ahí estudiaron con él, estuvieron en un shiur una vez por día, o 2 veces por día, pero yo estuve con él, estuve respirando el mismo aire, ¿ok? Dormía con él, comía con él. Entonces, con eso puedo estudiar cada cosa. Para que entiendan, muchas veces en la Gemara, en el cual aparecen cosas increíbles, que si hoy en día un alumno llega a hacer esto, un rabino, lo matan. ¿No? Es decir, una vez que uno de los alumnos de Rab, como dijimos, Rab era el más grande alumno de Rabbeinu Kadosh, se escondió abajo de la cama de Rab. Y Rab tenía que tener relaciones sexuales con su esposa. Y al rabino no le pareció bien cómo Rab hablaba con la esposa, demasiado romántico el asunto.
Entonces le dijo, debajo de la cama, le dijo, ay, mi maestro se parece como que nunca vio una mujer. Y el otro está en la mitad del asunto con la esposa y escucha al otro está abajo del colchón. Entonces le pega un grito y digo, ¿qué? Y dice, ¿qué está haciendo? Ay, se me salió, tengo un problema en el diente. Me tienen que poner un tornillo nuevo. Ahora, hasta que me sale. Justo ahora. Veo. Hoy a la tarde la tienen que poner. Le gritó a Rav Kai, le digo, ¿cara? ¿Hasta acá tenés que entrar? ¿Y tú qué es lo que le dijo? Torah, ¿es una mitzvah tener relaciones sexuales con la esposa? Sí. ¿Es Torah? Sí. Entonces tengo que saber cómo cumplir la Torah. Es de locos, ¿eh? Pero ¿quién tenía razón? Rav Kahana. Teóricamente, hoy en día lo rompo a patadas, pero sí, hay que fijarse bien antes de la cama. Pero el asunto es que todo lo que sea Torah hay que saber cómo hacer. Si es cómo invertir en la bolsa, no hay que hacerlo porque no es Torah. Si hay que saber cómo vestirse, tampoco es Torah. Pues si hay que saber, también cómo vestirse puede ser cosa de Torah, como no descubrir cosas del cuerpo que no tienen que estar descubiertas, como está escrito en el tomo de Brajot en el capítulo 3. Pero con todo, saber estar ahí encima nos provoca saber, por eso más es muy importante. Después de Shamata. Shamata es la conclusión. Shamata es de recibir algo de un rabino y llegar a una conclusión. Otra es Sugya. Sugya es un párrafo que habla de un tema. En el Pirush de la Gemara hay una Sugya. La Sugya habla de tal y tal tema. Es muy importante saber cuál es el nombre de la Sugya. Porque si tú puedes poner un nombre de la Sugya, puedes saber de qué se trata. Otra es Alajá. Alajá y caja y caja. Hay veces que la Gemara dice Alajá. Y Alajá y como cuál. Y la Gemara dice cuál es Alajá. Teco. Teco es empate. No hay cómo decir. Agada son cuentos. Cuentos que tienen que ver o con gentes del Tanaj o cuentos de Tanaitas y Amoraitas. Orá es tal rabino dijo que hay que hacer tal cosa. Él no lo hizo, él dijo que hay que hacer. Porque si él lo hizo es maasé, no es orá. Orá es que él dijo que hay que hacer. Y es muy importante porque yo sé que un rabino muy importante dijo que hay que hacer tal cosa, quiere decir que eso es lo que él pensaba. Si no, no lo iba a decir. Pero también hay que saber a quién le dijo. ¿No? Si viene una persona y me dice, rabino, tengo un colesterol de 200 miligramos por gota de sangre, y ya recibí 4 ataques cardíacos y 5 ataques cerebrales y está todo tapado, ¿puedo comer salchicha con grasa? No. Después viene otro y me dice, rabino, no tengo glóbulos rojos y tengo anemia crónica y estoy tomando acero acá y estoy muy débil y demás. ¿Puedo comer salchicha con gas? Sí, coma. Hay que saber, en la hora hay que saber a quién le dijo. No cada cosa que uno le dice a uno automáticamente es para el otro. ¿Ok? La anteúltima es Shita. Shita viene a ser una especie de Shita. ¿Cómo puedo decir Shita? Shita es un sistema lógico. Este sistema dice tal y tal cosa. Y Shinui viene a ser cambios de textos. Es decir, hay un texto y la Gemara se complica con ese texto y dice, no, Shinuya. Hasur emir sarabaje katane. Es decir, hay veces que está mal escrito, fue mal traspasado y hay que decir que el texto es así. Este es el último de los 21, ¿ok? Semana que viene, seguimos.